Agustín de Hipona fue uno de los filósofos cristianos más importantes de todos los tiempos. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la Biblia, para explicar la compatibilidad de la razón versus la fe. Pero antes, un poco de historia. En la antigüedad, una de las formas de llegar a las respuestas que el humano se hacía era la religión y otra la filosofía. Pero había un pueblo que había sido dominado por el Imperio Romano. Ellos esperaban la llegada de un Mesías que los libertara. Este llegó en el año 0 de nuestra era. Jesús murió en el año 30 aproximadamente, pero dejó tras de sí muchos seguidores que comenzaron a juntarse luego de su muerte y resurrección. Este nuevo grupo comenzó a crecer a pasos agigantados en los años sucesivos y se transformaron en la primera iglesia. Seguían las enseñanzas de los apóstoles y hacían ver señales y prodigios. Tanto crecieron que su influencia luego llegó hasta las autoridades del Imperio Romano, las que al verse superadas no tuvieron otra opción que aprobarlos como la religión oficial. Por largos años habían sido torturados, humillados y matados, pero con esta nueva resolución pasaron de ser perseguidos a ser los perseguidores. El cristianismo se volvió un área incuestionable, y la información fue aún más limitada. Se comenzó a tergiversar los postulados simples de Jesús y sus apóstoles por reglas creadas por el hombre. Muchos se volvieron al cristianismo solo por miedo y sin comprender su fondo. Y así pasó el tiempo. Pero un día, un hombre pagano y una mujer cristiana se casaron, a pesar de sus diferencias. Y ¡chanán! Del fruto de su amor nació un niño llamado Agustín. Durante la niñez de Agustín, su mamá, que era devota, lo instruyó en el cristianismo, lo educó a una fe incuestionable y ciega. Pero en su juventud, las dudas se hicieron grandes, e influenciado por su padre pagano, salió a estudiar para buscar respuestas. Buscó las respuestas en la razón, y estas fueron mucho más explícitas que la religión, que le había enseñado su madre, pero no del todo, aún seguía cuestionándose. Así que decidió probar en las más famosas escuelas filosóficas, diferentes doctrinas que pudieran de alguna forma explicarle sus interrogantes. Hasta que se decidió por el maniqueísmo. Ellos creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, representados por la luz y las tinieblas. Pero Agustín decidió que sus bases eran débiles y simplistas, y comenzó a alejarse de manera paulatina. Hasta que en el año 385 después de Cristo, en un viaje a Milán, fue invitado a participar de una misa católica dirigida por el obispo Ambrosio. En su discurso encontró gran sabiduría y se acercó a él después del servicio. Agustín le planteó sus dudas, y el obispo le dio por toda respuesta una Biblia. Le dijo que buscara ahí, pues en ese libro se encontraba la verdad. Agustín comenzó un exhaustivo estudio de los escritos bíblicos originales y encontró en las cartas de Pablo algunas respuestas que llevaba buscando hace años. Desde aquí, comenzó a formular con mayor claridad sus postulados. En la mente de Dios se encontraban todas las ideas y verdades existentes. Pero, ¿cómo se podía llegar a la mente de Dios para encontrar este conocimiento? Era imposible por sus fuerzas, claro, pero por medio de la fe, Dios se revelaba y lo iluminaba en sabiduría. Así llegó a su teoría central. Es necesario creer para luego comprender.
y una no excluye a la otra, sino que ambas en conjunto nos llevan a Dios y a su verdad superior. Razón y fe se complementan perfectamente, como un rompecabezas, y una no podría desarrollarse sin la otra. En el año 430 después de Cristo, Agustín muere, pero su doctrina siguió viva en los 2 libros que escribió durante toda su vida, pero también dentro de la mente de todos aquellos que lo habían escuchado.